detrás del intento de transparencia y detrás de esto de instalar quiénes son los que quieren auditorías, quiénes son los que no quieren auditorías, los curros de la universidad y todo esto, se instaló aquellos que se pusieron detrás de bancar el veto al financiamiento educativo, que recordemos se hizo en nombre de la libertad y todas esas Sí, cuestiones, algo ¿no? que no paramos de discutir desde hace tiempito. Lo más curioso es que yo no he escuchado a ningún rector de ninguna universidad oponerse a No, los controles, ni mucho menos. no. Sin embargo, se instaló ese discurso que es violento y que por eso, para poner blanco sobre negro, vamos a aprovechar a charlar con el rector y le vamos a agradecer, por supuesto, al rector de la Universidad Nacional del Litoral, de nuestra queridísima y de todos, Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, a quien tenemos en línea. Enrique, desde Sol Play, Sol Ponce y Fer Pasante, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, antes que nada decir que más allá de los egresados de UNL, de quienes pasamos por carreras de UNL, sí sentimos que político partidariamente no es de nadie porque la universidad es de todos y que es muy injusto en una semana en donde tenemos un conflicto universitario muy complejo, Enrique. Es muy injusto realmente tener que salir a hablar y que yo tenga que decirte, Enrique, ¿querés que hablemos de las auditorías? Porque esto ya, ¿sabés lo que presume? Presume hablar de una auditoría, de pensar que alguien puso la mano en la lata, y me parece muy injusto. ¿Cómo estás viviendo esta situación? No, bueno, claramente pasa por ahí, ¿no? Pasa por que se echa una sombra sobre las universidades eh, por una presunción que no sabemos en base a qué, Ujú. porque de cualquier cosa lo que correspondería es hacer una denuncia judicial y bueno, y si no, usar la ley. Para eso tenemos todas las cuestiones legales que corresponden, todo se tiene que hacer en el marco de la ley, hasta que nos hemos acostumbrado a estar en un tiempo en el que son cruces mediáticos o cruces a través de las redes y lamentablemente lo que se genera son discursos de odio y esto no nos ayuda. Eso estábamos hablando recién. Yo no sé si te has enterado, pero bueno, ha sido nota que se viralizó, en realidad, imágenes que se viralizaron. eh, por ejemplo, digo, de Excel hecho por Mm. cualquiera, ¿no? En donde se hablaba, por ejemplo, de sueldos de rectores mensuales en dólares, gastos de cafetería que no tienen absolutamente nada que ver con una universidad y sí con una cadena de hoteles. Digo, Enrique, ustedes hace 6 días presentaron incluso un informe muy pormenorizado. Eh, ¿Quién es el que no quiere ver las auditorías y los informes que se hacen en las universidades? No, me parece que lo que hay es una metodología, ¿no? Eh, echamos a correr un rumor, una desinformación, una mala información, y a partir de ahí todo crece y Ujú. lamentablemente estamos en una espiral violenta de comunicación, en un momento donde pareciera que hoy queremos tener una nueva grieta, lo importante es siempre buscar un enemigo y tratar de echarle la culpa de todo lo que pasa al enemigo. Nos tocó a las universidades, hace un tiempo le tocó a algunos gobernadores, le tocó a algunos periodistas. Bueno, es un momento de época que nos obliga a todos también a estar más tranquilos, a reflexionar. Nosotros nos corresponde defender la democracia, defender la paz, defender la institucionalidad y no podemos entrar en esa forma Ujú. de discutir. Pero no podemos quedarnos en silencio porque justamente el editorial tenía que ver con esto, Enrique. Digo, Claro. quedarnos en silencio es prácticamente ser cómplices. Y digo, si Enrique Mamarela hoy, nosotros nos llamamos y decimos, che, Enrique, nosotros sabemos cómo gestionan ustedes Ujú. la universidad. Y con las críticas también que le hemos hecho, tanto Enrique como Franco Bartolacci, como cualquier rector, digo, sobre el manejo de lo que uno entiende que debería ser la mejor universidad, pero uno lo dice como en tono crítico y constructivamente. Lo que hoy uno observa, o pareciera ser, que se suma al clima de época, son decisiones que emanan del Congreso y que también tocan el bolsillo, el presupuesto con el cual ustedes tienen que hacer
funcionar la Casa de Datos de Estudios, Enrique. Esto sí que no se había visto tan marcado en los últimos años. No, claramente. A ver, esto empieza con una decisión política que es de no tratar el proyecto de presupuesto para el año 2024 en el Congreso, porque estábamos ante una elección y después una otra decisión política posterior con el nuevo gobierno de no presentar una ley de presupuesto. Eso significa que todo lo que se recaude por encima de la recaudación fijada en la ley de presupuesto del año 2023 y que no esté distribuido, queda para una distribución directa del Poder Ejecutivo a través del jefe de Jefatura de Gabinete de Ministros. O sea, estamos en una situación no normal, en una situación extraordinaria, en la cual las decisiones de gobierno pasan discrecionalmente por una figura del gabinete presidencial. Ajá, es prácticamente una autocracia. Bueno, estamos hablando de que el problema son las universidades, nunca hablamos de cómo se está ejecutando el presupuesto, cuál es el presupuesto, qué pasa con el presupuesto, qué se hace. Hablamos de equilibrio fiscal y al segundo sabemos que hay superávit fiscal, hay superávit en las cuentas en estos meses, no sabemos para qué, no sabemos dónde fueron los dineros de los fideicomisos que tenían. Entonces, realmente estamos buscando enemigos o situaciones cuando en realidad esto debería haber pasado por el Congreso, deberíamos tener todos una ley, deberíamos todos estar de acuerdo a la ejecución presupuestaria, y cada uno rindiendo cuenta de su lugar. Ya vamos a Sol. Yo quiero explicar un poquito, en realidad quiero que lo hagas vos, Enrique. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Y te lo quiero consultar técnicamente, a través del cual los organismos del Estado, hablamos de la CIGEN, pero quiero que lo expliques vos, controlan o controlarían a las universidades, y si es, como se ha dicho por ahí en algún medio nacional, que me parece una falacia terrible, que algunos rectores se han opuesto, sí, he escuchado eso, a la realización de auditorías. ¿Quién debe hacerlas, a las auditorías, en primer lugar? No, bueno, hay que remitirse a la ley, ¿no? Hay una ley de administración financiera, ahí están los tipos de auditorías, cómo se deben llevar adelante, está la normativa y después está la ley de educación superior, quien define quién corresponde en el caso de las universidades, que es lo mismo que en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, hacer las auditorías externas. Entonces, las auditorías internas corresponden a las unidades de auditoría internas, que tienen una coordinación en el área del Estado, que es en una relación, todos trabajamos en relación con la CIGEN. La CIGEN dejó de trabajar con las universidades por una decisión de un funcionario del gobierno anterior, y vuelve ahora cuando se habla por una decisión de un funcionario del gobierno actual. Claro. O sea, estas son definiciones y problemas del propio gobierno en cuanto a la realización. Pero aún así, las decisiones que se toman nos afectan a todos, porque en nuestros casos trabajamos con normativa de la CIGEN, trabajamos en relación con la CIGEN. Nuestras unidades están en coordinación de trabajo, desarrollando los planes de trabajos anuales y también los seguimientos de todos los planes de auditoría que se realizan en el interior de las universidades. Como también todos estamos a disposición de la AGN, la Auditoría General de la Nación, para todas las auditorías externas que se hagan, y no ha habido denuncias yo desconozco si ha habido alguna universidad a la cual haya llegado un requerimiento de auditoría y se haya negado. Sí. Y eso tiene que ver con lo que surge en los medios. La Universidad del Pichingongui se opuso, digo porque se inventan fake news, y entonces bueno, ahí va, eso te quería preguntar. Enrique, Sol te saluda. ¿Qué te pasa a vos cuando se pierde el foco de la discusión real que hay que tener, ¿no? Porque mientras está esta grieta, y nosotros seguimos discutiendo que si sí, que si no, que se auditoría, si se audita, si no se audita,
las cosas siguen pasando, Sí, se sigue... tenemos una semana de conflicto. Se sigue desfinanciando, seguimos en la misma, y mientras tanto estamos haciendo como un River Boca todo el tiempo. ¿Y cuál es tu sensación personal con eso? No, bueno, lamentablemente tenemos que poner tiempo a algo que a nosotros no nos toca, que es esto, que es discutir algunas situaciones que son claras. Por ahí hemos aprovechado esta jornada de visibilización justamente para abrir los informes, para poder atender a la prensa, para poder darle información a la sociedad, porque se confunde lo que es el presupuesto universitario, ¿no? Las universidades reciben presupuesto de dos formas del Tesoro Nacional, del área de educación. Una es una asignación directa a las universidades, de acuerdo a las partidas votadas en el Congreso, y otra es una asignación indirecta a través del área de educación, porque aproximadamente un 30% del presupuesto universitario lo resguarda la Secretaría de Educación, en este caso la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y se remite o no a las universidades según decisiones de la propia Secretaría, en algunos casos a través de programas, en otros casos a través de asignaciones directas. Entonces, todo lo que viene a la universidad se utiliza en forma directa, se utiliza de dos formas. Una es en salarios y otra es en gastos de funcionamiento. Cuando se elabora el presupuesto, que lo remite el Ejecutivo al Congreso, lo que hace es toma la nómina salarial de una universidad, lo anualiza y considera que los gastos de funcionamiento en una relación que, si bien nuestra Ley de Educación Superior estima en 85-15, allá hace tiempo que se viene estimando en un 90-10 en relación. 90-10, claro. Sí. Entonces, ¿qué hace? Todos los meses, primero, ese 90% del presupuesto universitario se divide en 13 partes que corresponden a los 12 salarios anuales más los 2 aguinaldos. Medio aguinaldos. Y después que cada universidad envía la nómina personalizada con número de quill, con los años de antigüedad, con los adicionales que tienen que corresponden pagar y demás, antes de la liquidación, se recibe en función de eso la transferencia del Estado Nacional para poder pagar. O sea que antes de que una universidad pague los salarios, ya el gobierno nacional ya sabe quién va a cobrar y cuánto va a cobrar. El otro 10% se divide en 12 cuotas y son los gastos de funcionamiento que se envían y que a través de la definición del presupuesto universitario se asignan a los programas y a las partidas que tenemos cada uno para hacer todo el resto de lo que sucede en una universidad. Pagar servicios, pagar alquileres, poder comprar equipamiento, poder crecer. Sí, lo que implica para poder funcionar. Estas explicaciones me parecen sumamente es que hay que darlas, importantes. Hay que darlas, y yo quiero hacer una pregunta justamente porque en este 90-10, Enrique, es ineludible hablar de lo que es, y acá podemos hablar, tiene que ver directamente con, vos hablaste de los trabajadores de la universidad, vamos a hablar de los profesores también. ¿Cómo está el salario docente? Te lo pregunto a vos como, a ver, vos no sos el rector, vos no sos el señor que va y le paga directamente de tu bolsillo, esto no es un instituto privado. Digo, ¿cómo está porcentualmente el salario del personal docente de las universidades, o por lo menos la de nuestra Universidad Litoral? Claro, todos los docentes, no docentes, universitarios, digamos, entramos en una base que es nacional, que tiene que ver con las paritarias nacionales, ¿no? Sí. Allí se define cuál es el nivel salarial que cada docente o no docente va a tener para cobrar. Nosotros acabamos de recibir, aunque todavía estimamos que puede haber una modificación, ayer recibimos el instructivo de liquidación de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, ¿no? Entonces, los básicos para el mes de octubre tienen que ver claramente con la dedicación y la categoría que tengas, y después las diferencias salariales están
también en algún adicional, en el caso de los docentes, por si tenés estudios de posgrados terminados o no, y la antigüedad. Entonces, el básico de un profesor titular de dedicación exclusiva, o sea, solamente dedicándose a la universidad, jornada completa, sí, para llegar a ser, obviamente, titular significa ganar un concurso en una universidad, claro, significa una formación muy grande. Si no tenés antigüedad, el salario básico para este mes de octubre es 1.206.927,11 pesos. 1.200.000, hablamos de una canasta básica por encima, sí, de los 900 y pico, y sin posibilidades, Enrique, de hacer otra actividad. No, claramente, por eso allí, si vos tenés doctorado y 30 años de antigüedad, estás sacando un poquito la cabeza de lo que la situación económica. Si obviamente sos un joven que estuvo estudiando, estuvo haciendo su doctorado, incluso en muchos casos terminando de formarse en el exterior, llegás a la universidad, rendís un concurso y no tenés antigüedad, o tu antigüedad es muy poca, ese es tu valor de tu salario básico, que obviamente es el bruto, ¿no? Después sí, los descuentos, tenemos los sí. Es obvia la pregunta, porque es obvia la respuesta. Digo, ¿a quién le conviene hoy en la Argentina pensar en una Argentina del conocimiento con estos salarios? Digo, después bueno, eso es lo que estamos viendo. Estamos notando que tanto en las universidades como en el CONICET ya no es solo una cuestión de que no tenemos presupuesto para poder ampliar los ingresos a la universidad o al CONICET, sino también es que ya hay muy poca gente que pretende hacer una carrera, claro, científica o académica, porque lo que no está viendo es futuro. Claro. Exacto. Ahora, Enrique, ¿y corre el riesgo el cierre de carreras? ¿Y esto se me ocurre preguntarlo? ¿Corre riesgo? En principio no, va a ser muy difícil que haya cierre de carreras, porque lo que logramos en la universidad generalmente es, esforzándonos, alguien va a dar la clase. Hoy estamos en situación difícil en algunas asignaturas muy específicas, donde obviamente se van perdiendo especialidades y probablemente en algún caso nos haga falta recuperarla de alguna otra forma. En este momento no estamos en esa situación. Hoy nuestra situación más crítica, además de lo salarial, es de futuro, porque de alguna manera no estamos haciendo las inversiones para mantener el equipamiento o hacer los servicios que necesitamos en el equipamiento. Así que, y bueno, también en lo edilicio eso se nota, pero esperamos que esta situación la vamos a tener que revertir, porque en el mediano plazo nos deja fuera de competencia. Es una postura más de resistencia la que hay ahora, más que de proyectar a futuro. Sí, estamos en una etapa prácticamente de supervivencia. Obviamente que esto pasa, estamos atendiendo todo lo que es urgente, y por eso también estamos dejando muchas cosas importantes de lado que no se pueden dejar mucho tiempo. Para cerrar, Enrique, ¿qué sentís cuando viendo los votos nominales, uno analiza que buena parte, no digo todos, pero buena parte, o algunos, con que sean algunos me alcanza, de los legisladores nacionales que ratificaron el apoyo al veto al presidente del financiamiento educativo, salieron de la universidad pública? ¿Qué sentís? No, a ver, realmente uno tiene enojo. Lo primero que no puede creer es cómo no hay un pensamiento, porque realmente esto vimos, también fue una ley que votó el Congreso, la Ley Federal de Educación, y destrozó la educación técnica de nuestro país. Entonces, parece que hoy queremos recuperar esa senda, y nosotros la vemos muy difícil, porque realmente si nosotros queremos un país con desarrollo, no hay país desarrollado sin agregar conocimiento a la producción, sin agregar conocimiento a las prácticas sociales, sin universidades. Entonces, al contrario a lo que se dice, nosotros creemos que la única
salida que tiene el país es con más educación pública, con más ciencia y tecnología pública y con más cultura. Me estaba yendo y me estaba olvidando de uno de los leitmotiv que hoy cuando hablábamos por privado, el diputado libertario Carlos González de Alessandro, Solcito, un amigo de la casa, sí, sí, que propuso crear una base de datos para identificar profesores zurdos. Esto es durísimo, Enrique. Yo he pasado por la FUC, he pasado por Derecho, he tenido profesores de todas las ideologías y nadie nos adoctrinó. Digo, pero que lo pida un diputado nacional. No, y los ítems son los ítems impresionantes. Son terribles, porque esta sí. es una lista negra, Enrique. Estás al tanto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, esto es lo lamentable, ¿no? Que nuestras representantes estén pensando en este tipo de actividades, que tengan este tipo de actitudes, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es apelar más al diálogo, a escucharnos. Creo que es la diversidad justamente lo que nos va a permitir construir, no imponer un dogma. Entonces, invitarlos a que vengan. Yo la verdad que invitaría a que venga, que pase por nuestras aulas, que pase por nuestras escuelas secundarias, por nuestras aulas universitarias y demás, y que vea que también hay de todos los lados consignas que se escuchan al interior de las universidades, como es en la calle, y no hay persecución a nadie. Es el oscurantismo. Esa palabra es fuertísima, por favor. Es muy fuerte. Sí. Gracias, Enrique, por tu tiempo, como siempre. No, gracias a ustedes, a disposición. Un fuerte abrazo.